Ya estamos de vuelta para comentarles que ante el veto comercial impuesto por Estados Unidos, las exportaciones chinas aumentaron un 7,7% interanual en mayo y se esperan nuevas medidas para seguir estimulando el crecimiento y los mercados financieros, entre ellos nuevas alianzas con, por ejemplo, Rusia, con el cual firmaron una treintena de acuerdos de cooperación. Queremos profundizar en el impacto de la guerra comercial junto a Manuel Durán, abogado, experto en geopolítica, que ya nos acompaña en el estudio. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme. A ver, comencemos, pero quiero comenzar al revés. Hemos hablado mucho de los países que se pueden ver afectados producto de esta guerra comercial, pero tengo entendido que hay algunos que se pueden ver beneficiados. Siempre un cambio puede ser una oportunidad para algunos y un problema para otros. En este caso, ¿cuáles son aquellos que sí, porque incluso hay en nuestra región países que se han visto beneficiados producto de esta guerra comercial? Previamente a la respuesta de los países en cuestión, quisiera decir que en definitiva, si esta guerra comercial es solamente la superficie de un conflicto geopolítico por la hegemonía mundial, van a haber muy pocos países ajenos a esas potencias que sean ganadores. Dicho eso, en estricto rigor comercial, efectivamente hay países que pueden reemplazar a China en ciertos nichos de exportación, fundamentalmente aquellos que requieren mano de obra barata y aplicación intensiva de dicha mano de obra. A modo de ejemplo, Brasil y sus productos agropecuarios. México, dependiendo de las veleidades de la política estadounidense. No creo que el responsable único de esta política sea el presidente de los Estados Unidos. Aquí hay un complejo militar industrial que tiene una política hegemónica permanente. Otros países. Vietnam. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos han hecho ese paso que en algún minuto hizo Japón, luego Corea del Sur y luego China. Dedicarse a manufacturas baratas, a las chucherías que compramos muchas veces que todo en la está hecho cotidianeidad. En China, sí. Ahí en May, cuando hay que comprar un regalito para la Pascua, y rápidamente me van a decir que ahorrativo, por no decir otra expresión, pero ¿quién no lo ha hecho? Ahora, cuando hablamos de eso, no solamente es eso, sino que, por ejemplo, tengo entendido que la producción de soya, y visto hacia el otro lado, no solamente Argentina los beneficios, sería, entre comillas, para Estados Unidos, otro beneficiado. Pero para China en este caso, porque la producción de soya de Estados Unidos no necesariamente va a seguir siendo conveniente para China, por lo tanto China podría para comprar... China efectivamente tiene una oportunidad de crecer e intervenir, pero eso es la profundización de una política. Es decir, en América Latina y en África, la República Popular China ha realizado una serie de créditos baratos en infraestructura, curiosamente vinculados a los puertos que conectan los sectores extractivos de las grandes minerías de los países exportadores de recursos. Esto se inserta en un plan mayor, que es la llamada Nueva Ruta de la Seda, que es un conjunto de carreteras complementado con rutas marítimas y en la época digital, las redes digitales y la, entre comillas, guinda de la torta del conflicto, o el pretexto del conflicto, la 5G, un troncal electrónico de alta velocidad, pero que va a tener gran incidencia en la llamada Internet de las cosas. Ya vamos a estar hablando del 5G de Huawei, que ha sido de hecho la piedra muchas veces de tope ahí en el zapato, pero antes de eso comenzábamos el programa hoy hablando del crecimiento de nuestro país y cómo también hay consecuencias al respecto, de las distintas alzas cuando lo presentaba entre los aranceles entre Estados Unidos y China y cómo podría haber una próxima alza nuevamente y en el corto plazo. ¿Para cuándo se ve eso? ¿Cuáles serían las nuevas consecuencias? A ver, si hay estimaciones optimistas, de que esto se solucione dentro de un plazo prudencial este conflicto, cosa que me permito dudar, porque aquí el tema central no es económico, esto es permanente o prolongado, por decirlo de algún modo. Se sostiene que para el cuarto trimestre, hay fuentes del Ministerio de Hacienda y del Banco Central chileno, que sostienen que ya para el cuarto trimestre del 2020, nuestro Producto Interno Bruto estaría retrocediendo casi en un 1%. Y eso ya es importantísimo desde el punto de vista de la cotidianidad de la gente, de la mejoría de los salarios, de la gente que va a buscar empleo en el mercado laboral por primera vez o que quiere cambiar de empleo. Va a haber un impacto en la cotidianidad. Pero vuelvo a insistir, las mayores consecuencias de esta guerra comercial van a ser geopolíticas para nuestro país también. ¿Por qué?
Porque este país tiene una situación esquizoide, la llamo yo. Definitivamente, uno de nuestros principales socios comerciales, nuestras mayores expectativas económicas están en el mercado asiático y con precisión China. La Unión Euroasiática, como usted ya la mencionaba hace poco, haciendo alusión a la reunión Xi y Vladimir Putin, aún está fuera casi de nuestras políticas permanentes. No obstante ello, la República Popular China y los Estados Unidos van a presionar a nuestro país en esta situación esquizoide. Situación que también le pasa a Australia. Me explico. Exportamos y comerciamos con China, porque las barreras arancelarias o los productos de Estados Unidos, que no discuto su calidad, salvo que sean los últimos aviones Boeing, pero en general no discuto su calidad, son de un precio bastante poco accesible para las masas consumidoras del tercer mundo o de países, entre comillas, emergentes como el nuestro. Y sin embargo, si nuestra mirada en el comercio está puesta en China, nuestra mirada en la geopolítica, en la seguridad, en la influencia cultural en nuestras instituciones de defensa, están puestas en los Estados Unidos. La influencia de los Estados Unidos en nuestros sistemas de seguridad, en nuestras Fuerzas Armadas, se reflejan, por ejemplo, en ejercicios navales como el RIMPAC y la UNITAS. No tenemos un equivalente aeroterrestre con China. China no es una potencia naval, pero no tenemos un equivalente. Por lo tanto, los grandes dilemas a que vamos a estar sometidos, países como Chile o como Australia, va a ser un dilema, si me permite, hamletiano. O comerciamos con China o nos alineamos con la política de seguridad y el paraguas de seguridad colectivo de los Estados Unidos. Van a decir que el multilateralismo siempre ha sido la tradición chilena. Qué bien, pero hay que avisarle a las potencias si no nos van a presionar. Justamente, cuando hablábamos y tocaba el tema del 5G, que ha sido uno de, supuestamente, uno de los comienzos de esta crisis, veíamos a Estados Unidos, en Gran Bretaña, la semana pasada al presidente, que también, a pesar de que fue bastante cauto respecto de lo que se esperaba en sus discursos, también hay un cierto roce respecto de la entrada de Huawei, este grande tecnológico chino, al mercado. ¿Hasta dónde nos vamos a poder quedar así como entre nos y San Bernardo? ¿Hasta dónde nos van a aguantar esto de la multilateralidad? A ver, tenemos desventajas que a veces son ventajas. Somos un país con poca estatura estratégica en el conflicto mundial y eso nos puede permitir un cierto margen de maniobra porque no somos tan incidentales, tanto en el mercado estrictamente consumidor como desde el punto de vista de nuestro aporte a los paraguas de defensa occidentales. Ya, pero sí la locación geopolítica. Ahí sí tenemos un punto clave. De acuerdo. Pero esa locación geopolítica, su importancia relativa, está creciendo. Aún no está completamente solidificada. Si usted se refiere a la Antártida, mientras no haya una explotación comercial de la Antártida, nuestra importancia geopolítica es más potencial que actual. Si usted se refiere al Estrecho de Magallanes, con el Canal de Panamá presente y con sus reformas, con la intención de China de construir un canal en Nicaragua, nuestro poder en esa perspectiva es menor. El tema de Chile es más bien una influencia cultural en el sistema de defensa occidental. Siempre ha estado muy presente, más allá de su estatura estratégica real. En esa perspectiva, siento que los Estados Unidos y China nos van a presionar y va a depender de la autonomía estratégica chilena. Hemos descuidado mucho nuestra autonomía estratégica, seguimos siendo vulnerables a los embargos unilaterales de ciertos productores. Todos nuestros sistemas de tecnología fundamentales son tecnológicamente occidentales y en materia de defensa son de la Organización del Tratado Atlántico Norte, esos son los estándares. Por lo tanto, nuestra posibilidad de ser presionados desde el punto de vista político estratégico es muy alto. Desde el punto de vista económico ya es más diferente. Pero nos alcanza para que seamos un ejemplo de tendencia, o nos estamos dando ya demasiadas ínfulas cuando hablamos del ejemplo que podríamos ser en la región, en general, dentro de la región. La desestabilización
persistente de la región nos permite convertirnos en, sí. Por eso, por lo mismo, entonces, en emblemáticos. Estados Unidos nos podría tratar de buscar por ese lado también. De hecho, la visita del secretario de Estado Pompeo, yo creo que es una señal de cuáles son las intencionalidades de los Estados Unidos con respecto a Chile. Si nos retrotraemos hace unas décadas o hace una década y media, la desproporcionada presión que recibió el entonces presidente Ricardo Lagos de parte del presidente Bush para que Chile se sumara a esa cruzada de invadir Irak en busca de unas armas de destrucción masiva que jamás se encontraron. Pero, y en esa perspectiva, uno como ciudadano de a pie se preguntaba cuál era la importancia de que el presidente Bush nos presionara o se interesara tanto por un pronunciamiento de un país tan pequeño y tan alejado de los centros de conflicto mundial como Chile. Puede ser el emblematismo cultural. Volvamos ya, salgamos de nuestra región, volvamos al conflicto allá. Cuando se habla de la reunión, posible reunión del presidente Trump con Xi Jinping en el G20, ¿se concretará? Porque China no está confirmado. Francamente es difícil decirlo, pero yo considero que hasta ahora los foros internacionales, incluso en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, no han sido desechados como instrumento de distensión y de propaganda por parte de las potencias. En la primera Guerra Fría, en el sitio Poder Geopolítico que yo dirijo, estamos tratando de caracterizar este segundo conflicto, por eso hablamos de una primera Guerra Fría y de una Guerra Fría 2.0. Pero en la primera Guerra Fría jamás se desecharon este tipo de foros cada vez que se podía tener un canal de comunicación, aunque no se dijera nada. La propaganda en un mundo donde la comunicación, tanto digital como de los medios de comunicación abiertos, es esencial, ya que los instrumentos de guerra híbrida van más allá de lo militar, es esencial y me inclinaría a decir que no van a desechar estos instrumentos ninguna de las dos potencias, aunque sea un diálogo de sordos, pero no pueden restarse a la fiesta porque los van a catalogar de poco sociables. Perfecto. Ya llegan a la fiesta. ¿Cree usted que podría haber un acuerdo respecto de, por ejemplo, lo que estábamos hablando del 5G de Huawei? ¿Que podría haber un indulto de alguna forma? ¿O qué es lo que se podría esperar? Yo creo que van a haber avances y retrocesos. Hay una técnica del presidente Trump muy del comercio duro de primero, si me permite la expresión, echar la foca, como decimos en Chile, y luego retractarnos e invitarnos y se hacen los amigos. Exacto, y ya somos amigos. Pero eso es una técnica de comercio que, claro, en el rubro de la construcción, de la hotelería, les puede resultar, pero no en una geopolítica tan vasta donde los patrones culturales del contendor son tan diferentes. Dicho esto, sí pueden haber acuerdos, pueden haber retrocesos y alcances en la guerra comercial, pero no obstante el conflicto de fondo, si no es Huawei, va a haber otro pretexto, porque el tema central de la superioridad tecnológica en el siglo XXI es la dominación, entre comillas, de los nuevos ejes geopolíticos. El tema central es que la Unión Euroasiática se convierta en hegemónica en dicha región. El tema central es que la superioridad tecnológica le permita mayor autonomía estratégica a una serie de potencias medianas y ese fenómeno se traduzca en convertir a este mundo unipolar desde el derrumbe del muro de Berlín en un mundo más diverso, más multipolar y desde la perspectiva solo de los organismos internacionales que se den a luz, más democrático. Un derrumbe del muro de Berlín que estamos justamente conmemorando en esta semana. Ahora bien, se oye ya voces de parte de China, del presidente del Banco Central chino, por ejemplo, diciendo que tienen un plan B, que tienen una salida, que esta dependencia, por ejemplo, en el área tecnológica respecto de lo que hay con Estados Unidos. Incluso hay un estudio en medios de Japón, si no me equivoco, los cuales dicen, ¿saben qué? Da lo mismo, nosotros ya tenemos y estamos teniendo una producción nacional china para evitarnos tener que depender del software que viene de Silicon Valley. A ver, en el largo plazo, primero, China tampoco es la imagen de un país invulnerable y monolítico. El hecho de que sea un Estado-partido o un Estado de partido único nos impide ver desde la perspectiva del público de los países que estamos, entre comillas, en Occidente, nos impide ver sus contradicciones, nos impide ver sus debilidades. Pero podemos decir que efectivamente
esta guerra fría 2.0, como la llamamos en nuestro equipo, debemos señalar que no es ideológica desde el punto de vista de dos sistemas alternativos. Son potencias revisionistas, no son revisionistas, simplemente quieren tener mayor participación en un mundo que es necesariamente capitalista. Catalogaría esta guerra 2.0 como una guerra intracapitalista más que una guerra ideológica de dos sistemas mutuamente excluyentes y alternativos. Me va a decir el Partido Comunista de China, sí, pero desde la perspectiva de organizar la producción y la distribución de los bienes y servicios, es un país capitalista. ¿Cuáles son las diferencias? Y ahí le respondo a su pregunta. Que en uno opera con más libertad el mercado, entre comillas, siempre y cuando no se trata de la seguridad nacional ni tenga una gran tecnología, y en el otro hay un capitalismo de Estado. Y ese capitalismo de Estado permite preparar al aparato económico de un país para una economía de guerra con mayor facilidad o mayor expedición. Y en esa perspectiva sí los planes B pueden funcionar. No obstante, esos planes B se van a demorar en un umbral de unos 3 a 5 años de todas maneras. Ahora, ¿qué expresa ese plan B desde una perspectiva de su fortaleza? Lo que el presidente Xi, y ahí uno puede sacar cuenta de cuánto se va a demorar estos plan B en implementarse, llamó al pueblo chino a iniciar una nueva larga marcha. Esa gesta épica del comunismo maoísta de la primera mitad del siglo XX. Y esa larga marcha, efectivamente, cuando dice que es larga, ya está enviando un mensaje subliminal a sus propios gobernados. Esto va a ser muy largo. Muy breve. ¿Nos van a alcanzar a poder presionar para que tengamos que decidir por uno de los dos, alguna de las dos potencias? Depende de cuánto dure esta guerra 2.0. Perfecto. Manuel Durán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y estamos a su disposición. Muchas gracias. Buenos días.